Seguimos aquí en el Mapa y el Espejo en este 28 de septiembre del 2002 en nuestra emisión 302 por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Te recordamos nuestro teléfono 4783-4721, nuestro mail elmapayelespejo@v.edu.ar. Bueno, seguimos entonces con nuestro visitante Benjamín Ávila, recordemos, el director de la película que está en cartel y que hemos recomendado, Infancia Clandestina. Teniendo en cuenta que hay elementos autobiográficos o que hay elementos que sucedieron, ¿cómo hiciste para trabajar ese distanciamiento o no sé si lo hubo? No sé si es posible. Con respecto a mi vida y a la película, ¿sí eso? Sí, porque uno es una ficción, una es una obra de arte o una película y lo otro es la vida real. Creo que son cosas diferentes. ¿Cómo hiciste en tal caso? La utilización, perdóname que te interrumpa, la utilización de dibujos animados o de ilustraciones, mejor dicho, ¿no? Para trabajar las escenas de violencia. ¿Fue una decisión emocional, por ejemplo, respecto? No, el distanciamiento con respecto a mi propia vida fue un proceso lento, justamente me llevó muchos años de creación. Yo sí tenía muy claro desde el inicio que no era una película autobiográfica en esos términos, estrictamente en esos términos, digamos. Eso lo supe siempre. Entonces mi trabajo fue tratar de despegarme, que las razones por que las escenas estaban ahí no tenían que ver porque me habían pasado, sino porque la historia lo necesitaba. Digo, este fue el trabajo de mayor desapego que tuve que hacer, donde Marcelo Müller, que es con quien yo coescribí esta historia, que es un guionista brasilero muy amigo, justamente me sirvió para esa distancia. Él es brasilero, conoce perfectamente la historia de Argentina, ha leído muchísimo sobre esta historia, vivió acá en Argentina mucho tiempo, entonces hablaba desde un lugar de conocimiento, pero con la distancia de un brasilero, que no tiene el peso histórico con respecto a esto. Y de algún modo, la razón inicial por la cual busqué un aliado de estas características tenía que ver un poco con esta necesidad. Más allá que después terminó siendo un compañero de creativo alucinante también. Entonces, me parece que él no estaba comprometido afectivamente. Claro, tenía otra dialéctica con la historia, digamos. Era como, bueno, ver la historia como historia, ver la construcción dramática como una estructura dramática y no como una cuestión, bueno, si te pasó, dejémosla así, no. Entonces de a poco me ayudó y claramente después de la primera versión de guión ya la historia pasó a tener su propia entidad. Cuando estructuramos por primera vez la historia y ya la definimos como que iba a ser así, ya la historia empezó a hablar sola, digamos, ¿no? De a poco empezó a evolucionar sola y ya se despegó de mí. Lo más fuerte fue la primera etapa, digamos, ¿no? Pero y en el rodaje, por ejemplo, cuando te veías, vos haces cámara, sí, te veías... Y el rodaje fue muy emocional. Digo, fue, sí, vivir algunas situaciones y llorar, dejarla fluir, reírme mucho, también me caí de risa en el rodaje también, digo, ¿no? No es solo pánico. No, bueno, pues si no... Y locura, digamos, ¿no? Pero si no, emocionalmente atravesarlo. Hubo escenas que terminaba completamente llorando sin parar. Estaba con la cámara, lloraba y filmaba y de repente gritaba corte y todo el mundo miraba y estaba todo el mundo llorando y el equipo técnico mirando en el monitor, también estaba todo el mundo llorando. O en otras que nos llorábamos risa, porque la película también tiene mucho humor, digamos, en ese sentido, tiene como ese lugar que tiene naturalmente la vida, el humor, ¿no? Las cosas suceden, ¿no? Y sobre todo el mundo de la afuera de su casa, con sus amigos nuevos, hay muchas situaciones muy graciosas. No sé cómo están colocadas esas dos escenas, la de la madre y la hija y la de cuando la beba llora y lo descubren y la madre dice cómo están colocadas. El medio y el final de la película. Sí, no están muy separadas. Vos sabés eso, lo tenías claro. Sí, están estructuralmente digo, ¿no? Están bastante separados justamente porque también hay una transición entre poder entender el lugar de la exposición de los chicos. Digo, no quería que la película, por la exposición de los chicos a estas situaciones, sea lo que empaña el discurso de la película, de los personajes. Por eso era tan peligrosa en su momento
la escena de la madre y la hija, de la discusión entre Natalia Oreiro y Cristina Vanegas, porque iba muy arriba. Era dónde van a quedar parado el discurso al final, digamos, dónde quedan para los espectadores, los personajes, los padres sobre todo, dónde quedaban parados. Entonces, justamente fue un trabajo muy interesante de creación colectiva con los actores en desarrollar esa escena para lograr que esa escena tuviera la dimensión que tiene ahora. Me pareció una pincelada de todos modos, no sé si humorística, el hecho de que en realidad los descubren porque la beba llora. Me pareció como una introducción de Chaplin o de una cosa de humor. No sé si lo pensaste así. No lo pensé así, pero en realidad lo pensaba como, bueno, es así, digo. Sí, los pibes lloran. ¿Cómo no va a llorar? Pibes lloran. Los pibes llora, digo, y porque aparte porque fue lo que pasó, no en mi caso en particular, pues esa escena está ficcionada, pero ha pasado en muchos casos que conozco de que claro, los chicos se lo descubrían porque se mandaban unas cagadas a los pibes, digo, porque los pibes hacían algo que naturalmente, inevitablemente van a hacer, y pasó mucho de eso, digamos, ¿no? Pasó mucho. Salió una nota de José Pablo Feynman en una revista griega, no sé si en el Radar, donde él celebra, quizás esta pregunta te incomode, pero donde él celebra que aparezca alguien que cuente una historia sobre esto como él supone que debe ser contada, a la manera clásica. Los personajes más o menos claros y transparentes, la historia lineal, más o menos lineal, y con un principio, medio y final, ¿no? Y lo hace en su manera así muy irónica. Uh-huh. ¿Vos cómo te sentís frente a eso? Y por lo tanto es una pregunta que te hago frente al cine argentino, o a otro cine argentino. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué cine te gusta? A mí me gusta todo tipo de cine, Digo, no enarbolo banderas de ese lugar. Digo, me parece que el cine es válido según la sinceridad y la profundidad que ha sido entregado. Amo las comedias románticas, digamos, ¿no? 4 bodas y un funeral es un peliculón. Porque tiene un guión increíble. O puedo mirar otras películas muy de autor, muy cerradas. Lucrecia Martel me parece una directora increíble. Lo que yo exijo y creo que sí demando de toda película es que tenga un guión y que tenga una estructura y que tenga una posición tomada, que sea valiente en ese término, que la posición tomada sea porque realmente el director se para ante el mundo de alguna manera, y que creo que cualquier género lo debería tener. Y me parece que lo que dice Feynman, obviamente Feynman uno lo respeta un montón, y digo, de algún modo yo leía, casi me daba vergüenza el nivel de ironía que planteaba Feynman en la nota. Porque él tiene un viejo litigio con un determinado cine argentino. En un momento dice basta de hacheros, ¿no? Sí. Se estaba refiriendo a una película concreta o a un par de películas concretas. Sí, obviamente yo tengo mis posiciones tomadas ante ese tipo de cine. Ese tipo de cine a mí no me gusta en lo más mínimo. No creo que sea cine eso. Sí creo que es cine cuando uno toma posición, cuando uno tiene una mirada que va por más allá de la propia posición del director. No me gustan las películas donde uno ve el director detrás. Eso no me gusta. No es algo que me interesa. Que el director esté por delante de la película no es algo que me interese. Me interesa que la película se la banque por sí sola. Sea del género y la mirada que sea del ritmo que sea, digamos. Mirá que a mí me encantan mucho. Muy variado, soy muy ecléctico con respecto a los gustos cinematográficos. No soporto el ego de las personas, eso sí seguro es algo que no tolero, y me parece cuando la persona está por delante de la película, cuando ver una película tenés que tener el prospecto de la historia del director para entenderla, no está bueno eso. Una invitación entonces a los espectadores a ver Infancia Clandestina, que salió con unas cuantas copias, sí. Y cómo anduvo en la primera. Anduvo muy bien y salió con 35 copias. Ahora se renuevan 30 copias más, o sea, se renovaron 30 y 5 que se fueron al interior. Anduvo muy bien en Capital Federal, un poco más flojo en Gran Buenos Aires, pero en Capital Federal fue impresionante y estamos muy contentos. Vamos a llegar a las 30.000 espectadores ahora en la primera semana, que era el objetivo que nos habíamos puesto. El objetivo era 30.000. Ahí vamos a llegar. Bueno, así que estuvo con nosotros Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, una película que creo hay que ver. Así que gracias, Benjamín. Muchísimas gracias a ustedes.
gran reportaje. Y se está yendo Benjamín Ávila y nos estamos yendo nosotros. ¿Con qué nos vamos a ir? Siempre nos regalás un último tema. Nos vamos a ir con Ray Charles,